La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía en la ciudad de La Romana. Y yo, como cada jueves, soy el pastor Alvin Carrasco. Y este mes es un mes muy interesante porque vamos a hablar de lo que la palabra de Dios enseña sobre la santidad. De hecho, el tema es Sed santo porque yo soy santo, tocando el texto de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Todo el staff de Mundo Cristiano trabajará ese tema durante este tremendo mes de febrero. En este mes de febrero se da algo particular y es que todos los días de la semana tendrán justamente cuatro semanas. 4 semanas justas y completas. Así que vamos a disfrutar durante este mes maravilloso de febrero. Les recordamos que Mundo Cristiano es transmitido, producido por la Iglesia de Dios de la Profecía Central, y el líder de este espacio, el líder de este ministerio es el hermano Arturo Peguero, en colaboración con los muchachos que están en multimedia y que están bregando con los equipos, Ronnie, José Máximo, y entonces todo el staff que se une a Mundo Cristiano. Durante este mes de febrero habrá nuevos rostros, tendremos nuevos rostros con nosotros, así que y habrán algunos cambios en el staff de Mundo Cristiano. Así que no se despegue de sus radios si están viéndonos por YouTube. Quiero comentar a los que están en YouTube, suscríbase y dele a la campanita para que le lleguen todos los días nuestras notificaciones. Mundo Cristiano está subiendo material durante 6 días de la semana, así que usted, y son material interesante que nos ayudarán en nuestra madurez cristiana a conocer algunas cosas importantes. La Iglesia de Dios de la Profecía tiene sus servicios los domingos desde las 9 de la mañana con la escuela bíblica y luego las 11 de la mañana con el servicio de acción de gracias. Luego nos reunimos el martes y el jueves a las 7 de la noche. El martes con verdades bíblicas, son enseñanzas pastorales y estamos hablando acerca de nuestra herencia pentecostal. Y luego los jueves son servicios ministeriales dirigidos por los ministerios, los diferentes ministerios, y es para la alabanza del Señor y para evangelismo. Así que no se lo debe perder. También los jóvenes anuncian sus actividades. Jóvenes FBI Rejoice están trabajando viento en popa durante todo este semestre. Es un trabajo arduo de esos muchachos. Bien, vamos a entrar al tema de hoy. Yo voy a hablar acerca de la santificación y o perfección cristiana, sobre todo la perfección cristiana. Y quiero comentarlo desde el que creó o el que diseñó o el que levantó este tema de perfección cristiana, que fue John Wesley. Él le llamaba segundo momento, llegó un tiempo donde le llamaba segundo momento dentro de su pensamiento, pero más adelante este segundo momento se convertiría en lo que Wesley conoció como la perfección cristiana.
No solo Wesley habló de la perfección cristiana, sino que también George Finney habló de la perfección cristiana, y esto se fue trabajando dentro del metodismo y dentro del pentecostalismo durante los últimos 5 siglos de la historia de la iglesia. Así que es importante conocer esto. Para muchos cristianos que están escuchando esto, para muchos que están escuchando el programa Mundo Cristiano el día de hoy, este tema le parecerá nuevo, esto de perfección cristiana, porque la única forma que se puede tocar este tema es cuando hablamos de la historia de la iglesia. Y nosotros no somos tan estudiosos de la historia de la iglesia, y esto me gustaría recordárselo a los cristianos. Estamos aquí para no solo estudiar la historia de la iglesia, sino también para estudiar los personajes. Por lo tanto, un cristiano, en un hogar cristiano, siempre debería haber un diccionario bibliográfico de hombres de fe, un diccionario que pueda hablarnos de esos grandes hombres de la fe que aportaron al movimiento cristiano y que son parte, aunque no lo sepamos, son parte de nuestra vida cristiana. John Wesley, hablando acerca de la perfección cristiana, dijo, desde el momento de nuestro nacer otra vez, de nuestro nuevo nacimiento, la gradual obra de santificación toma lugar. Es decir, desde que nacemos de nuevo, la gradual obra de santificación toma lugar. No quiere decir que somos santificados automáticamente, es lo que dice Wesley, sino que empieza, toma lugar. Y entonces dice, somos capacitados por el Espíritu a modificar nuestros deseos, según Romanos 8, 11 y 13, y nuestra mala naturaleza, y somos más y más muertos al pecado y más vivos para Dios. Esto dijo John Wesley sobre la perfección cristiana o la santificación, que es prácticamente el mismo punto. Más adelante se definiría este punto de la santificación diciendo que es una doctrina que no recibe suficiente consideración en muchos de los tratados teológicos sistemáticos, en los cuales cuando se aborda la soteriología o la doctrina de la salvación, todo el énfasis recae en la obra de Cristo y no en la santidad, no en la santificación. Es decir, cuando se trata de temas de salvación, todo recae sobre la obra de Cristo y nadie habla de la santificación, que es también una, por llamarlo de alguna forma, tiene aquí una responsabilidad del hombre. El hombre es responsable de caminar en santidad, ¿ok? Porque si no lo decimos así, entonces nos sentaríamos a esperar que sea Dios que nos santifique, Dios que nos haga caminar santo, Dios que aleje de nosotros el pecado, Dios que aleje de nosotros la maldad, y nosotros solo viviríamos para comer, vivir y comer, y mañana moriremos. No, se trata de que aquí hay, como Lutero lo dijo en una ocasión, que el hombre es pecador y a la vez santo. Eso lo dijo Lutero, y de hecho lo dijo en latín. No tengo la palabra latina aquí ahora, pero Lutero dijo, el hombre es a la vez pecador y a la vez santo. Entonces hay una particularidad de que el hombre vive para con Dios, camina con Dios, batallando contra él mismo. De hecho, John Wesley creía esto y hablaba acerca de los 3 enemigos del ser humano, que son primero el diablo, segundo el mundo y tercero nuestra propia carne. Pero voy a abordar ese tema un poquito más adelante. Todo el énfasis recae sobre la obra de Cristo y en cuanto a su aplicación en la justificación por la fe, dejando casi al margen la cuestión de la santificación. Es decir, los tratados antiguos, los teólogos antiguos de siglos pasados y en todos sus escritos sistemáticos, sus teologías sistemáticas, dejaban de lado la cuestión de la santificación y no lo veían como un propósito, como una meta del cristiano nacido de nuevo. Wesley decía que el propósito principal de Wesley nunca fue elaborar un detallado sistema de doctrina de teología. Wesley no se concentró en tener manuales de teología o crear como Finney, que se sentó a escribir teología
como John Fletcher, que se sentó a escribir teología y a hablar sobre la venida de Cristo. Wesley no hizo eso, y eso es importante retomarlo en Wesley. Wesley no hizo eso, sino que su énfasis estuvo más bien en la predicación. Wesley se centró en la predicación. Él siempre estuvo interesado en la experiencia cristiana más que en los sistemas teológicos. Wesley veía y él amaba la escritura, pero el mayor objetivo de Wesley no era sentarse a teologizar o a teorizar sobre la escritura, sino que la escritura efectuara un cambio en la vida del ser humano. Entonces relacionaba más la vida cristiana con la experiencia viva de la fe y con la justificación y con la santificación que con el conocimiento. Esa era desde la perspectiva de Wesley. En consecuencia, la santificación está más conectada con la experiencia cristiana que con la doctrina cristiana. Y eso lo sabía Wesley, y de hecho lo dijo Helmut Nausser en un libro que escribió que se llama Some Notes on Christian Perfection, es decir, algunas notas sobre la perfección cristiana. Él decía que la santificación estaba más conectada a la experiencia cristiana desde la perspectiva de Wesley, y entonces decía, y Juan Wesley primeramente o primariamente estaba interesado en el cambio del corazón que en el cambio de doctrina. Wesley se interesaba en la persona de que cambiara y empezara a dar frutos, y que esos frutos sean de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza, y no que el hombre se llenara de simple doctrina que no sea aplicable. A eso se refería Helmut Nausser. Y me parece muy interesante esto que señala Helmut Nausser, y creo que debería ser la vista donde todos deberíamos poner. Y esto lo digo como pastor y como maestro. Deberíamos estar más interesados en que la gente tenga una experiencia cristiana de fe, así se le llama, experiencia, bueno, se le llamó experiencia viva de la fe, es decir, cambio. Cuando hablo de experiencia viva de la fe, no estoy hablando de que tuvo sueños, de que tuvo visiones, de que vio un ángel. No me refiero a eso, amados hermanos. Me refiero a que las experiencias vivas de la fe son cambio de persona, el perdón, el amor, la paz, la bondad, la mansedumbre, el que ya no actúo como actuaba antes, el que ya no respondo como actuaba antes. ¿Por qué? Porque Cristo ha hecho un cambio en mi vida. Entonces tenemos en las iglesias mucha gente teorizando, mucha gente teologizando, mucha gente con muchos conceptos prediseñados y conceptos aún que ellos mismos se hacen de la vida cristiana, pero poco cambio. Y entonces a nosotros los pastores y maestros esto nos choca mucho, porque seguimos trabajando con la gente y lo que deseamos ver, más que la gente tenga mucha teología y mucha teoría, que la gente acepte el cambio que la teología implanta en ellos. Por eso es necesario hablarle a la gente de la palabra, de la palabra, de la palabra, de la palabra, porque la palabra es la que cambia. Ahora bien, si te hablo de la palabra y no veo un cambio en ti, entonces no has entendido lo que es la perfección cristiana. La perfección cristiana debe llevarnos a esa aventura, a esas experiencias, vivas de la fe, como que se manifiestan en la justificación y en la santificación, y no solo a una experiencia doctrinal. ¿Ok? Porque hay mucha gente aplicando doctrina, pero sin cambio. Entonces, Dios invita al ser humano, lo declara ciudadano del reino, según Colosenses 1:13, y lo llama a estar separado de tres aspectos, y esto lo decía Wesley, de tres aspectos principales. El primer aspecto es el aspecto de estar separado del maligno, de los deseos del mundo, y el tercer aspecto es de su propia carnalidad. Entonces, tenemos una lucha primero con Satanás, que es el gran tentador que busca eliminar todo el reino de Dios y quiere contradecir toda forma de santidad.
que trabaja contra el reino de Dios y usa todos los recursos para poner distancia entre el hombre y su creador. Eso es lo que hace Satanás. Satanás no viene a traerte sueño. No. Satanás viene a crear los modelos para que el hombre aparte su mente y su corazón de Dios y no haya una transformación. Pero no debemos tomar esto como excusa para nosotros no caminar, porque Satanás está ahí para poner los sistemas, para diseñar los sistemas. Lo segundo es el mundo, que es el lugar donde Satanás diseña los sistemas. Una cosa importante es entender el mundo. Hay la palabra cosmos, que es la que se usa, es de donde viene la palabra cosmético. Cosmos habla de el perfecto orden, por eso cuando usamos la palabra cosmético nos referimos al perfecto orden que debe tener la pintura. Eso se refiere a la palabra cosmético. El perfecto orden que debe tener en el rostro, los colores, las cremas y todo eso. Por eso se le puso cosmético. Cosmo quiere decir el correcto orden, el diseño del orden. Dios es el creador del cosmos. Ahora, dentro de ese cosmos también se creó un cosmos para la humanidad y es los sistemas que imperan ahora mismo en la tierra. Una cosa, Satanás toma lo que ya estaba creado y lo transforma para él controlarlo. Dios es quien crea el nivel de autoridad. Dios es quien pone reyes y quita reyes. Pero Satanás ha tornado, ha pervertido, ha dañado todo esto, que hoy cuando elegimos a alguien para que dirija al pueblo, para que legisle a favor del pueblo, lo que hace es beneficiarse olvidando a la gente que lo seleccionaron. Por ejemplo, nosotros vamos a las urnas, votamos por los alcaldes, los senadores, los diputados y por el presidente. Y la pregunta es, al final los alcaldes, los senadores, los diputados, los regidores, al final hacen su trabajo para nosotros, trabajan para nosotros. Al final ellos hacen la voluntad de Dios cumpliendo la ley. Al final cumplen la ley. Pero la Biblia nos manda a nosotros a obedecer a las autoridades y a someternos a las autoridades, aunque ellos no hagan su trabajo, porque al final las autoridades van a dar cuenta a Dios. Y eso lo quiero decir de manera responsable. Todos van a dar cuenta a Dios. Desde los regidores, que también fueron elegidos por el pueblo y están cobrando. Déjeme decirle que al principio el regidor era honorario, era alguien que era seleccionado por el pueblo para que legislara en el ayuntamiento a favor de las personas que moraban en ese ayuntamiento y era un título honorario. Pero a partir de unos años empezó a pagar esto y ya la gente hace campaña para ir por regidor, pero no para legislar a favor de la gente, sino para legislar a favor de sus propios beneficios. Lo mismo los diputados, lo mismo los senadores y los mismos los alcaldes. Y eso es lamentable decirlo. Hay que ser frontal con relación a esto, pero van a dar su cuenta a Dios. Pero la Biblia nos manda a nosotros someternos a las autoridades porque las autoridades en algún punto van a dar cuenta a Dios. Ahora bien, Dios diseña el sistema de autoridad, pero Satanás llega y lo corrompe, lo pervierte, entrando en todo ese sistema mucha corrupción. Por eso Satanás le dice a Cristo en Mateo capítulo 4, mira el mundo, todo esto te daré si postrado me adorares, porque a mí se me entregó y yo lo doy a quien él quiera. Y en otra cita dice que el mundo es del maligno, refiriéndose a todo el sistema que envuelve a la humanidad, viene del diablo. Y contra eso nosotros los cristianos tenemos que batallar todos los días. El tercer campo de batalla es el campo de batalla de la totalidad del ser humano, que habla del alma, de la mente, de las emociones y de la voluntad, porque la caída del hombre afectó todas estas áreas y aunque ha sido salvado por Jesucristo, continúa la lucha constante de vivir por fe. Entienda ahí, porque ahí es donde quiero llegar a la perfección cristiana. El hombre continúa la lucha constante de vivir por la fe. Aunque te conviertas a Cristo, ¿va a haber tentación? Sí. ¿Vas a luchar contra tu alma, contra tu mente, contra tus emociones, contra tu voluntad? Sí, todos los días. Entonces, la santificación no es un rayo que cae del cielo y nos prepara para que vivamos, para que la obra
de nuestra carne para que los deseos de nuestra carne sean echados fuera. Eso no es la santificación. La santificación es lo que el Espíritu Santo viene a hacer en nuestras vidas y lo cual nos compromete a nosotros mismos, nos obliga a nosotros mismos, nos responsabiliza a nosotros mismos a vivir de acuerdo a los designios de Dios. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días estamos siendo retados por el diablo, por el mundo y por nuestra carne a desobedecer las reglas de Dios. Y todos los días nosotros tenemos que salir a batallar, no a separarnos del mundo, porque esa es la otra parte de la perfección cristiana. No es a separarnos del mundo, sino a ir contra el mundo mostrando que Cristo mora en luz donde hay tinieblas. Entonces, esa es la primera parte de la perfección cristiana. Hay una responsabilidad en mí en la cual yo tengo que batallar todos los días contra el mundo, contra el diablo y contra mis emociones, contra mi voluntad, contra mi mente y contra mi alma. La segunda parte del proceso de la perfección cristiana consiste no solo en separarme del mundo, en batallar en contra del mundo, sino ser seleccionado por Dios para algo. Dios me selecciona para algo. Entonces, es un proceso continuo de conformidad a Cristo y es una invitación a la comunión con Él y a la posibilidad de vivir una vida plena a través del servicio. La santificación o la perfección cristiana queda incompleta si no se integra la búsqueda de servir a otros. Es decir, para yo manifestar la santificación o la perfección cristiana, y estoy viéndolo desde la perspectiva de Wesley, no puedo solamente separarme del mundo y vivir una vida que le agrade a Dios, separado del mundo, porque eso hizo en el siglo III un grupo de cristianos que se apartó y se fue a los desiertos y allí levantaron monasterios y por eso se le llamó el movimiento monástico. Se le llamó movimiento monástico. No tengo tiempo para hablar de eso, pero un hombre llamado Benedicto fue el primero que dijo, si Dios nos ha rescatado del mundo, si nos ha salvado del mundo, entonces, ¿por qué seguir viviendo en el mundo? Y se separó totalmente con un grupo que le seguía. Por eso a ese movimiento se le llamó monasticismo benedictino. ¿Ok? Lo puede buscar en internet y hay muchos datos sobre esto. Pero Dios no nos está llamando a que nos hagamos monjes benedictinos, sino que luchemos dentro del mundo donde estamos, nosotros llevemos la luz de Cristo. Entonces, la primera parte es que Dios nos separó del mundo, nos apartó del mundo, pero la segunda parte es que la santificación o la perfección cristiana nos conduce a servirle a ese mundo perdido. Wow, Jesús dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en favor de muchos. Entonces, la búsqueda de servir a otro y de transformar al mundo con esperanza y gratitud en el poder del Espíritu Santo es lo que busca la perfección cristiana. Este es un punto tremendo. Dios nos llama a nosotros a la santidad, para servirlo y unirnos a una misión que Él tiene en el mundo y así cumplir el propósito. ¿Y cuál es el propósito? De traer alabanza a la gloria de Dios. Ese es el propósito de todo cristiano. Óigame, todo cristiano fue llamado a la iglesia con un propósito. Todo cristiano le fueron otorgados dones y ministerios para la ejecución. ¿Y cuál es la ejecución? Traer gloria al nombre de Dios. Traer alabanza a la gloria de Dios. Ese es el propósito de cada cristiano. Así que si yo como cristiano no estoy cumpliendo eso, entonces no he entendido lo que es ni la santificación ni la perfección cristiana. El cristiano trae gloria a Dios estando separado del pecado y del mundo y del diablo y también separándose para el servicio, la comunión, el discipulado, la evangelización, la justicia y la adoración, siempre encarnando los valores del reino de Dios. Tremendo, tremendo.
quiero cerrar, porque ya el tiempo se nos vino encima, quiero cerrar con esta cita de Alberto Roldán, en un libro que se llama La espiritualidad que deseamos, la página 72 dice: toda espiritualidad que se precie de ser cristiana se nutre, vive y se expresa en una perspectiva comunitaria. La espiritualidad de la encarnación implica que la iglesia está obligada a ser sierva antes de ser señora. Esto significa vivir en servicio, es decir, sirviendo al mundo en todas sus dimensiones espirituales, sociales y económicas. En palabras de Segura, el principio de encarnación convierte a la iglesia hacia el mundo y hace que ella renuncie a sus propios intereses de grandeza, de poder y de triunfo. Que la gracia del Señor sea sobre ustedes. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima.